Bien, buenos días, estimados alumnos, alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su clase de acto jurídico de este día, miércoles 24, cuando tenemos un día de sol, un día también de no muy buenas noticias en términos de los números de la pandemia que no han estado, no ceden, no aflojan. Bueno, cosas que se sabían y también de la complicación que tiene la gran cantidad de personas que están en, el, en las, ¿cómo se llama? La UCI, digamos, en las camas complejas, ¿cierto? Hay un número también récord hoy día. Y, y eso es importante porque yo tengo la impresión de que en verdad los números de las personas que se contagian no son tan relevantes como los números de las personas que llegan a la parte difícil, que hacen la enfermedad crítica, porque allí sí que tiene que operar la institucionalidad completa. ¿Ah? La salud médico-privada tiene que reforzar, ver si hay personal, que es un tema tremendamente complejo porque es limitado. Nosotros no podemos obtener que este año se titulen 3.000 médicos más porque eso no es posible. ¿Mm? No tenemos personal de enfermería, no tenemos la parte de los auxiliares de enfermería, no tenemos el personal de aseo, que limpia, que sanitiza, que tiene que ver con alimentación, con la nutrición de los pacientes que están dentro de un centro de salud. No se puede multiplicar por miles, es un número limitado, es un número acotado. Y por lo tanto, cuando la situación llega a ese punto crítico, ahí uno piensa en las personas que irresponsablemente no se cuidan, no se cuidan. Hay personas que tienen que ir lamentablemente a trabajar y seguir obteniendo sustento. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de aquellos que pudiendo cuidarse no lo hacen porque tienen sus razones que son para ellos atendibles, pero para el resto no resultan comprensibles. Me incluyo. No resultan comprensibles que alguien tenga una necesidad de una fiesta y no pueda postergarla. ¿Mm? Bueno, cosas difíciles. Me he enterado también esta semana que hemos estado, qué malo que diga yo que me he enterado, porque esto debiera ser un poco más de conciencia, pero leyendo, de alguna manera siento que en algún minuto vamos a tocar este tema porque se relaciona con nuestra asignatura y que tiene que ver con la discapacidad. Porque en el fondo el tratamiento que le damos nosotros en el derecho es, es de incapacidad. En circunstancias que obviamente toda la sociedad se mueve bajo otros conceptos hoy día, como la capacidad diferente o las facultades que son de alguna manera diferentes a las que tenemos otros. Alguien podría decir yo soy personalmente incapaz de tocar un piano porque no puedo leer música. Así que soy un incapaz en ese sentido, ¿cierto? Y así con varias cosas. Poco y nada sé manipular incluso muchos artefactos de orden electrónico. Entonces, esto de la capacidad o incapacidad es bastante relativo en ese sentido. Bueno, el 21 de marzo, es decir, un par de días atrás, fue también el día en que se dedica al síndrome de Down, el Día Internacional del Síndrome de Down. ¿No? Porque uno suele mencionar a veces situaciones como esta en ejemplos cuando analiza el 1447, sin tomar conciencia de que esos números representan personas. ¿Ah? Eh, es como la reflexión que me imagino debiera hacer siempre un ingeniero cuando ve los números para reducir costos y toca el ítem personal, ¿cierto? Ve los números, pero entiende que detrás de esos números hay personas. Bueno, en el mundo de las leyes también deberíamos preguntarnos lo mismo. Entendemos que detrás de las incapacidades de 1447, en especial la que se refiere a la expresión demencia, hay personas detrás de esa nomenclatura. No es tan simple como decir, bueno, y con tanta liviandad que lo solemos usar, me incluyo, el demente, el demente, el demente. Y con esa expresión que nosotros tomamos que el demente es un concepto que ha sido tomado en forma amplia dentro de
el Código Civil, no solo comprensiva de la enfermedad de la demencia, sino que de toda aquella que produce una privación de la razón. Y a lo mejor es ahí donde viene la parte en que nosotros debemos entrar en esa conciencia de que hay enfermedades, hay trastornos, hay síndromes que no obstante constituir, digamos, de acuerdo a la psiquiatría y a la psicología, una enfermedad, un síndrome, un trastorno, sin embargo, son personas que pueden perfectamente vivir dentro de la normalidad. Entonces debiéramos ir creciendo en ese punto, ¿cierto? Ir pensando en cómo el derecho también se actualiza y dejamos ese 1447 y lo reemplazamos con una norma que sea más adecuada a los tiempos. ¿Ah? Y bueno, y ahí está. Estuve viendo algunos videos respecto de los padres que hablan de sus hijos y de lo difícil que es a veces enfrentarlo al comienzo. Todos después terminan, me imagino que como todos los padres, enamorándose de sus hijos, ¿ah? Amándolos con profundidad, entendiendo que en verdad, y sorprendiéndose con la capacidad que tienen, porque tienen una capacidad que ahí sí que nosotros deberíamos declararnos incapaces. Tienen una capacidad de amar muy profunda. ¿Mm? Son eternamente cariñosos. ¿Ah? Entonces, es un tema para pensarlo, ¿cierto? Para reflexionar desde el punto de vista jurídico, de avanzar hacia una legislación más moderna en ese sentido. Y por otro lado, de acoger y apoyar estas iniciativas. Yo en su momento les contaba, fui, o no sé si lo he contado, pero como estas clases de alguna manera se han visto también en otros cursos, eh, fui durante un tiempo voluntario del Hogar de Cristo y cuando yo fui voluntario, eh, yo había pedido algo que se relacionara a ayudar a las personas que tienen dificultades de comunicación. Y el primer día cuando fui, me habían enviado a un hogar donde hay personas que tienen trastornos mentales. De todo, demencia senil, bipolaridad, no sé si había, pero parece que también había bipolaridad, había esquizofrenia, daño neurológico producto de alcohol, daño neurológico producto de drogas y retraso mental, pero nunca en un lugar que obviamente que uno haya ido y que de inmediato en un primer día se haya sentido tan rodeado de cariño, no me ha pasado nunca como me pasó allí. Ajá. En todos los lugares uno va y siempre es como desconocido, tiene que entrar en confianza y pasa un par de días hasta que uno se siente como en ambiente. Ahí yo me sentí en ambiente en el primer instante en que llegué, porque todo el mundo te saluda, hola tío, ¿cómo estás? Y te abrazan y empiezan con su manifestación de cariño incondicional, absolutamente incondicional. ¿Qué tenía yo para ofrecer? Conversación, compañía. Fue muy bonita esa experiencia. Todavía conservo algunas amistades allí, ¿ah? Que de vez en cuando me llaman y me dicen, hola tío, ¿cómo está? Y... ¿Pero qué aprendí yo allí? ¿Y cuál era la función de esta fundación que trabaja en conjunto con el Hogar de Cristo, que es la Fundación San Ignacio? Que los enseñan a ser autovalentes. Cuando a mí me dijeron, no, si viven solos, ¿ah? Se agrupan de a 4, de a 5, los colocan en un hogar, que el hogar tiene que costear para que vean que esto obviamente tiene una significación, tiene un impacto económico, pero el hogar solventa esa casa, se arrienda una casa y se les hace vivir. Y yo dije, pero ¿cómo van a aprender un fósforo? Miren el grado de ignorancia con el que yo llegué. ¿Cómo van a aprender un fósforo si ellos tienen problemas en la mente? Y ahí aprendí que es verdad, como se dice por ahí en algunos eslogan de televisión, el que tenía el problema de comprensión era yo. Porque ahí se les enseña a ser autónomos. Muchos de ellos tienen trabajo, ¿no? Van a trabajar, vuelven al final del día, tienen que compartir,
se organizan para ver quién va a hacer el almuerzo durante la semana, tienen sus pololas, sus pololos, o sea, llevan una vida normal, obviamente que gracias a esta fundación que les permite tener ese apoyo, al menos en la parte de hogar, que eso es importante, porque obviamente que los sueldos que ellos ganan son más pequeños. Entonces, es como para abrir un poco la mente, ¿no? Y decir, cuidado cuando a lo mejor tratamos tan livianamente la incapacidad cuando la vemos aquí, cuando la vemos aquí en el derecho. Así que a tenerlo presente, ¿ah? y a tener como esa visión de futuro optimista, de que ellos pueden salir adelante, salen adelante, que tienen una riqueza increíble y aprovechen de conocerla si tienen la oportunidad. Eh, y si quieren disfrutar del amor incondicional, bueno, búsquenlos, porque son de amor incondicional. Bueno, cosas que quería compartir que me vinieron a la mente antes de entrar a la clase. Vayamos a lo nuestro, a que se relaciona, porque se lo decía yo, porque aquí analizamos los elementos estructurales del acto jurídico. Pero ayer hemos terminado de analizar una categoría de actos, que eran los actos formales. Hoy día nos toca avanzar a otra categoría de actos que en parte tienen una vigencia habitual en el derecho, a veces no se aprecian mucho, pero a veces en ciertas áreas del tráfico jurídico no son muy bien mirados, ¿ah? Sobre todo por la autoría. ¿Qué es la distinción entre los actos jurídicos gratuitos y los actos jurídicos onerosos? Aquí vemos el acto, ¿cierto? El acto jurídico que puede ser un acto jurídico unilateral o bilateral. El código sí tomó una categoría de estos actos, que son los contratos, es decir, los actos jurídicos bilaterales, y también se refirió a este punto de los contratos gratuitos y los contratos onerosos, así que ese concepto nos puede ayudar a entender cuando estamos frente a un acto jurídico gratuito oneroso, allí en el 1439, 1440, el 1440, que se refiere precisamente al contrato oneroso y al contrato gratuito, y que dice en relación con el beneficio, la utilidad y la carga o gravamen. Si el contrato se establece para beneficio de una de las partes sufriendo la otra el gravamen, es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque solo una de las partes se ve beneficiada, recibe utilidad, y en cambio la otra tiene que soportar la carga o gravamen. En cambio, es oneroso cuando ambas partes reportan utilidad, gravándose una en beneficio de la otra. Significa entonces, en este caso, que una parte recibe un beneficio, una utilidad que por supuesto le interesa, pero por esa utilidad, por ese beneficio, tiene que soportar un gravamen o carga. Esto es en términos abstractos, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta. Eso, si ustedes lo llevan al plano derechamente de los contratos, podrían pensar perfectamente en una compraventa, en un arriendo. ¿Por qué? Porque allí yo, por arrendar la propiedad, necesito vivir, necesito una casa, ahí tengo mi beneficio, tengo mi utilidad. Pero esa utilidad tiene costo, entonces tengo que entregar una suma que se llama renta o canon, ¿cierto? Mensualmente. Ahora, si yo no tuviera el dinero para pagar, pero tuviera una institución cercana o un amigo generoso que me dijera, mira, ¿sabes qué? Quédate gratuitamente en la propiedad. Yo te la presto. ¿Ah? Presto, un préstamo de uso. Tú te quedas con ese inmueble y no me pagas nada. Bueno, ahí tenemos que efectivamente hay uno que está de alguna manera siendo beneficiado y la otra parte está soportando el gravamen de haber hecho, digamos, este préstamo de uso por el cual no va a recibir absolutamente nada. Ahí tenemos un comodato, por ejemplo. ¿Ven? Entonces tenemos un contrato unilateral y tenemos un contrato, unilateral gratuito y tenemos un contrato oneroso que nos demuestra efectivamente que entre lo oneroso y lo gratuito hay siempre una diferencia que está dada en quién, si uno o ambos van a soportar la carga o gravamen.
Bueno, en ese punto es donde empieza el problema, cuando uno analiza la importancia de esta distinción entre acto jurídico gratuito y entre acto jurídico oneroso, está la pregunta, ¿y por qué gratuito? ¿Y por qué? La donación, que es una típica conducta gratuita, uno va y, por ejemplo, hace un donativo a la Teletón, ¿cierto? Recibe un reporte. Obviamente que no recibe un reporte directamente del aporte. Uno recibe un beneficio, en el fondo la comunidad se beneficia con que exista este aporte que hacen las personas cada vez que hay una Teletón. Pero yo, por entregar el dinero, no voy a recibir nada en términos de contrato. Entonces, hasta ahí como que no hay problema. Pero a veces pasa que aparecen, digamos, transferencias gratuitas que no tienen razón de ser. Entonces, por esa razón, el legislador es un poquito más observador con el acto gratuito, lo que lleva a dos consecuencias. La primera es que suele hacerlo solemne, ¿eh? Suele colocar más trabas a la hora de celebrar un contrato gratuito. Por ejemplo, un caso típico es la donación. Si ustedes me preguntan cuántos contratos de donación he visto yo en mi vida, he visto muy pocos, digamos en el orden relevante, porque todos los días está la posibilidad de la donación, siempre y cuando, ojo, no lo confundamos con el acto de la mera liberalidad, como eso ahí en las obligaciones naturales lo van a ver más adelante, como por ejemplo si yo voy y ayudo a una persona en situación de calle. Técnicamente no hay una donación. La donación, en términos del Código Civil, es un contrato de donación, tiene ciertas formalidades, de hecho, y entre esos, por ejemplo, está, si yo quisiera donar, no sé, invento, una casa, tengo que ir a un proceso de orden jurisdiccional, de jurisdicción voluntaria, donde digo, se llama insinuación de la donación, es decir, como pedir una especie de autorización. En ese trámite de insinuación, voy al tribunal, hago la presentación, señalo a quién voy a hacer la donación y tengo que, de alguna manera, demostrar que esa donación inclusive no perjudica, por ejemplo, eventualmente a mis herederos. Cuando lleguen al final del curso de los derechos civiles, se van a encontrar con un artículo, tres artículos que son vinculados a las donaciones, que son el 1185, 86 y 87, que en el fondo se refieren a cómo yo formo el acervo que voy a distribuir entre mis herederos. ¿Deberé contar con aquellas donaciones que hizo en vida? En principio sí, en principio sí. Pero bueno, ya llegarán por allá. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que el legislador está atento a esta donación. Entonces, por eso sube primero la categoría. Dice, no sea consensual, sino que sea solemne, para que yo sepa y quede registro de que ese acto así se celebró. ¿Ya? Entonces ahí tenemos precisamente las donaciones o actos jurídicos gratuitos en que se caracterizan porque mayoritariamente se impone una solemnidad. Ahora, otro punto, a veces suele pasar con que las personas están complicadas allí con las deudas y dicen, oye, te van a venir a embargar el auto, oye, te van a venir a embargar todo el mobiliario porque tú te quedaste debiendo ese dinero en Falabella. Entonces, algún amigo, alguna vecina o vecino le dice, no, saca todo, porque si vienen aquí te van a llevar todas las cosas. Bueno, esos son consejos de barrio, ¿cierto? Pero uno tiene que analizar desde la perspectiva jurídica. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a transferir gratuitamente las cosas para evitar que mi acreedor pueda tomar esas cosas, embargarlas, llevarlas a un tribunal, rematarlas y pagarse con ello la deuda? Bueno, hay una norma que es el artículo 2468 que habla del conocido fraude pauliano. El fraude pauliano. Ese fraude pauliano significa que el deudor conoce el mal estado de sus negocios. ¿Y qué hace? Empieza a distraer bienes. Los vende de manera simulada o los regala de manera simulada.
ahí hay un fraude pauliano. A veces pasó en tiempos, digamos, antiguos, bueno, reciente en el mundo moderno, pero antiguo, digamos, en la historia reciente del fútbol, a algunos equipos de fútbol que estuvieron muy mal, quebraron. Entonces usaba la expresión quebrar. Entonces, se descubrió mientras el síndico se constituía allí para ver todo el tema de la quiebra, que había muchos bienes que habían salido del patrimonio de la corporación o fundación que tenía el equipo, o como haya sido la formación jurídica. Entonces se empezó a averiguar que aparecía un bien regalado, un bien donado, un bien vendido. Ahí hay, o existió en ese entonces, lo que se conoce como el fraude pauliano. Entonces el legislador concede la acción pauliana, pauliana o revocatoria. ¿Qué persigue esa acción? Esa acción persigue rescindir, anular ese acto porque fue realizado en fraude de los derechos del acreedor. Entonces ahí el legislador distingue. Si usted hizo gratuitamente estos actos, como por ejemplo empezó a regalar cosas simuladamente, porque en el fondo después quería recuperarlas igual, entonces el acreedor tiene que probar que efectivamente el deudor tenía conocimiento, esa es la mala fe del fraude, y por lo tanto ese acto se va a rescindir. Cuando es gratuito solo basta probar la mala fe del deudor, pero si el acto es oneroso, por ejemplo, si a través de una compraventa simulada hizo salir una casa o un auto, allí se necesita acreditar la mala fe tanto del deudor como del tercero que está involucrado. Entonces, nuevamente el legislador hace una diferencia allí entre el acto gratuito y el acto oneroso. Véanlo allí en el 2468 y así se anticipan un poco a conocer el fraude pauliano. Generalmente a mí, cuando en alguna oportunidad me preguntan por una cobranza, que uno en verdad con las cobranzas llega el cliente y no es mucho lo que hay por hacer. Yo le pregunto, ¿pero hay dinero para pagar? No. ¿Se debe el dinero? Sí. Hay que esperar el resultado nomás. ¿Ah? Bueno, aquí hoy día hay toda una cantidad de empresas, ustedes saben, dedicadas a eh, proporcionar ayudas a los deudores, ayudas que yo no estoy tan seguro que sean ayudas, porque muchas de esas implican, a su vez, en el fondo, hacer trámites eh, que rayan en lo legal, rayan en lo legal. Por ahí me he enterado en algunos casos, por ejemplo, que le dicen al deudor, no, de inmediato te vamos a hacer una separación judicial. Pero si yo no quiero separarme, yo creo que me resuelva el problema que tengo una deuda. No, pero es que hay que trasladar este patrimonio para allá. O sea, es como viendo el fraude desde el otro lado, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo mis reparos, al menos de esas cosas que yo he oído. Pero yo sé que hay muchas empresas dedicadas a este rubro hoy día. Así que, bueno, a tenerlo presente. Bueno, ahí tenemos entonces esa distinción entre los actos jurídicos onerosos y los actos jurídicos gratuitos. Solemne en su mayoría, más sospechosos en la mente del legislador, incluso de Papa Fisco. Papa Fisco suele, por ejemplo, a veces, cuando se deben impuestos, iniciar acciones de este tipo. Hay un ejemplo que se puede encontrar en el pacto de separación de bienes, que antiguamente se hacía mucho. Se separaban, venía el fisco a cobrar impuestos, no hay que separar de bienes y la casa te tienes que quedar tú con la casa y yo me quedo con los bienes muebles, entonces para que así, de esa forma, no nos embarguen. Muchas veces el fisco perseguía el fraude que se generaba en ese comportamiento, porque en el fondo la división del activo, eh, que en este caso es la comunidad que queda al terminar la sociedad conyugal y repartir los gananciales, no quedaba de manera proporcionada. La ley dice que es mitad de gananciales, el resultado después de las exclusiones y después de que cada uno de los cónyuges retiró, se tiene que dividir por mitad, no por 90 y 10. Bueno, por lo tanto significaba que había una transferencia gratuita de más derechos a uno de los cónyuges a fin de salvarlo de la acción punitiva
del Estado muchas veces que perseguía allí sus impuestos. Siempre tienen que tener cuidado que nosotros los abogados no estamos para proponer cosas fraudulentas. Sí estamos para ocupar todos los recursos que la ley contempla, todas las posibilidades. Si corresponde alegar una prescripción, si efectivamente se puede llegar a un acuerdo con el acreedor, en fin. Pero de ahí a tener que proponer cosas fraudulentas, esa no es nuestra misión. Bueno, seguimos adelante con esto de las categorías y nos corresponde ver otra categoría que tiene que ver con los actos jurídicos principales y los actos jurídicos accesorios. ¿Por qué? También los contratos hacen una alusión a esto. Ahí en el artículo 1442 está definido el contrato principal, aquel que subsiste por sí mismo sin necesidad de otro, y el contrato accesorio, que son aquellos que se celebran o están para asegurar el resultado de un contrato principal o para garantizar el cumplimiento de un contrato principal. Entonces, esas categorías entre contrato principal y contrato accesorio está determinada por la subsistencia, si ustedes se fijan. El principal subsiste por sí mismo, en cambio el accesorio requiere de uno principal para subsistir. Ahora, ¿por qué existe el accesorio? Puede ser para asegurar un contrato principal, para garantizar un resultado principal. Entonces, por eso se suele mencionar, por ejemplo, aquí compraventa, arrendamiento, mandato, mutuo, sociedad, todos contratos principales. En cambio, los típicos contratos accesorios, contratos de garantía y las cauciones del artículo 46, tenemos la hipoteca, la prenda, la fianza. O sea, estos contratos obviamente se están vinculados. Por ejemplo, si yo quisiera comprar una casa, pero solo tengo una parte, por ejemplo, tengo el pie. Hoy día están exigiendo el 20% de pie, que es altísimo. Tengo el 20%, pero me falta todo un 80%. Entonces, celebro el contrato de compra-venta, pero voy a tener que celebrar con alguna entidad financiera también un mutuo, que significa que alguien me va a prestar dinero, pero el banco no me lo va a prestar tan livianamente, me va a exigir una garantía. Me puede pedir la garantía del inmueble, hipoteca, o si por ejemplo me estoy comprando un auto, pero no tengo dinero, el mutuo me lo va a prestar una entidad también financiera y me va a pedir la prenda del vehículo, ¿cierto? O estoy pidiendo un préstamo en la caja de compensación y la caja de compensación me dice, sí, pero me tiene que traer a un aval, alguien que lo afiance. Entonces voy a ir a ese contrato accesorio. ¿Ven? Entonces, claramente esto está para garantizar, precisamente asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Ahora, ¿qué principio que ustedes ya conocen, a lo mejor ya lo han oído, lo han estudiado, se da en esta figura? El famoso aforismo que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por eso es tan importante esa distinción. Lo accesorio, entonces, accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto significa, y ustedes ya lo saben, que si, por ejemplo, por alguna razón, el mutuo, supongamos, se extinguió, prescribió por alguna razón, bueno, esta figura desaparece inmediatamente la garantía que era la que efectivamente aseguraba que se pagaran esos fondos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Cuando lleguen a bienes, también va a haber una distinción entre bienes principales y bienes accesorios. Y ahí se va a decir que no siempre es fácil determinar qué es lo accesorio y qué es lo principal. Y se dan algunos criterios. Entonces, acá también surge la pregunta, ¿siempre es simple
determinar cuándo un contrato es principal, cuándo es accesorio? Si tenemos los ejemplos de la pizarra, es cierto, no hay ningún problema. Estos siempre son principales, estos siempre son accesorios. Estos están entonces para la seguridad, para la garantía de este contrato principal. Pero hay contratos que parecieran tener cierta característica de accesoriedad, pero sin embargo no lo son. Por ejemplo, el contrato dependiente. Pongamos ese primero. Contrato dependiente o acto jurídico de dependiente, porque recuerden que siempre hablamos de contrato, pero esto es aplicable a los actos jurídicos en general, que es el término que usamos para referir cada clasificación. Un acto jurídico dependiente o contrato dependiente es aquel que para producir efectos requiere la celebración de otro acto jurídico. Para producir efectos. Vamos a anotarlo ahí. Producir efectos. No para nacer, sino que para producir efectos. De manera que el acto ha nacido, pero requiere de otro para producir efectos. No para asegurarlo, no para garantizarlo, sino para producir efectos. El caso clásico que ustedes van a encontrar allí en la literatura se refiere a las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales del artículo 1715. Que son las convenciones que celebran los esposos antes del matrimonio o en el momento mismo del matrimonio, y que se refieren a el régimen de bienes y a los bienes, porque las que se celebran antes pueden tener más disposiciones. Entonces, supongamos que los cónyuges han decidido celebrar el contrato de estas convenciones matrimoniales, también llamado contrato prenupcial en otras legislaciones, y establecen allí que van a casarse, por ejemplo, en un régimen. En Chile tenemos tres opciones: sociedad conyugal, separación de bienes o participación de los gananciales. Supongamos que fuera la sociedad conyugal, que aunque nada digan, pero igual se va a entender pactada, que la mujer va a recibir cierta cantidad de dinero mensual y que ciertos bienes que la mujer tiene antes de contraer matrimonio van a quedar excluidos. Bueno, supongamos que fuera. Se pueden aprender por qué se pueden hacer exclusiones, por qué se pueden reservar dineros incluso. Bueno, si así ocurriere, esto se celebró el día 24 de marzo del año, que justo entró una llamada, el 24 de marzo de este año, 2021. El matrimonio se va a celebrar recién, supongamos, el 10 de abril. El acto jurídico, que en este caso son capitulaciones matrimoniales, está perfecto. Está celebrado por escritura pública, comparecieron los cónyuges, hicieron los pactos, todos de acuerdo, respetando el orden público y todo aquello que es relativo a la sociedad conyugal. Pero esta capitulación no va a producir ningún efecto, sino hasta que se celebre el matrimonio, que está fijado, supongamos, para el 10 de abril. El 10 de abril se celebra el matrimonio, se procederá a inscribir el matrimonio y acto seguido a indicar el régimen de bienes que vendrá en el pacto y a subinscribir al margen de esa inscripción matrimonial este pacto. Por tanto, los efectos de este pacto no van a producirse sino hasta que se verifique el matrimonio. Entonces ahí tenemos un acto jurídico que depende de otro. También, para claridad, tenemos otros actos. Por ejemplo, lo que se llaman contratos forzosos. Aquí el contrato forzoso o acto jurídico forzoso es el que la ley ordena celebrar cuando se pretende convenir o celebrar un determinado acto jurídico. La ley obliga a celebrarlo cuando lo que se pretende es acceder a otro contrato o celebrar
otro acto jurídico. Ejemplos, aquí podemos encontrarlos en el seguro obligatorio, ¿cierto? Yo pretendo celebrar el acto jurídico permiso de circulación, ¿cierto? El permiso es una especie de convenio, pueden haber allí en tributario, ¿ah? Que hay tres tipos de relaciones en ese sentido con el Estado. El impuesto, la tasa y la contribución, ¿cierto? Entiendo que, de acuerdo a los tributaristas, el permiso de circulación sería un impuesto, es decir, una obligación tributaria. Que bueno, ahí no soy un experto en tributario, así que me perdonan los tributaristas. Y para celebrar ese acto jurídico, que en este caso es obtener el permiso de circulación, la autoridad me dice, si quiere celebrarlo, si quiere tener permiso de circulación, pues tiene que venir con un contrato de seguro obligatorio. ¿Ah? Si usted tiene el contrato de seguro obligatorio, le damos el permiso de circulación. Pues no quiero celebrar un contrato, pues no le damos entonces el permiso de circulación. ¿Ven? Porque la ley obliga a eso. ¿Quiere el permiso de circulación? Está obligado a celebrar un contrato forzoso que se llama contrato de seguro obligatorio. Este contrato de seguro obligatorio es un contrato que en el fondo hay un tema de seguridad social involucrado, ¿cierto? Porque es un seguro de accidentes personales que efectivamente se pueden dar producto de esta máquina terrible que es el auto y que puede causar un daño. Bueno, en ese caso entonces ya no hay tanta libertad, no hay autonomía, no existe esa posibilidad de que yo diga sí o no a la celebración de este acto. Aquí, derechamente, el contrato forzoso es una excepción a la autonomía de la voluntad. Y también hay una categoría de actos que yo creo que con el tiempo se ha ido dando, algunos libritos se han referido, si mal recuerdo, don Carlos Álvarez se ha referido a este punto, que es el contrato conexo, ¿no? Los contratos conexos, de acuerdo al entendido del profesor Christian Laroumet dirían los franceses, no Christian Laroulet, que ese es un político chileno. Estamos hablando de Christian Laroumet, que es un abogado francés. ¿O qué era? Porque parece que falleció. Bueno, el punto es que él propone esta categoría y dice que el contrato conexo son aquellos que en el fondo constituyen o tienen por fin un destino común, tienen un fin común, un fin de orden económico común. Todos los contratos constituyen, por decirlo así, no es la expresión correcta, pero constituyen una unidad económica. Esa unidad económica, esa unidad funcional, esa unidad de destino, los conecta unos con otros, aun cuando sean contratos autónomos, contratos principales, cada uno de ellos. Puede ser que efectivamente, bueno, el caso que se plantea en su momento por él mismo, la aerolínea, el aeropuerto y la empresa de combustible. Se enoja la empresa de combustible con la empresa aeropuerto y no provee de combustible a las líneas aéreas. El pasajero pierde el vuelo. Entonces el pasajero, ¿a quién demanda? Tendrá que demandar a la línea aérea. La línea aérea le dice, mire, ¿sabe qué? No es mi problema porque aquí me dejaron sin combustible. Va a donde combustible le dice, mire, yo no tengo nada que ver con usted porque yo tengo un contrato con el aeropuerto. O sea, se produce una especie como de... Es una expresión que podríamos decir. La víctima, en este caso el pasajero, no tendría a quien recurrir salvo a su propia línea aérea, quien tendría seguramente la excusa de que él llegó, estuvo en tiempo, pero si no lo proveyeron de combustible, fuerza mayor, a mí no me toca. Entonces, al ser todos los tres contratos de combustible, de aeropuerto y de aerolínea, a estar todos conectados, podría ser, dice el profesor, que se demande contractualmente a cualquiera de los tres como si los tres estuviéramos conectados, si los tres contratos estuvieran conectados. Obviamente que esa tesis es una tesis que violenta el principio del efecto relativo del contrato, que solo obliga a las partes que lo celebraron y sobre el objeto contratado. Pero es una forma de ver que también hay contratos que pueden ser todos principales,
pero que pueden tener un grado de unidad que pueda provocar que el efecto vinculante sea para todos y de manera simultánea. Interesante la propuesta del profesor en ese sentido. Bien, bueno, nos vamos acercando hacia el final de las clasificaciones. Vamos a borrar esta clasificación. Y nos vamos a ir a una clasificación que es importante, sobre todo desde el punto de nuestro ejercicio profesional. Te paso esto para sacar el... que tiene que ver con los actos de administración y los actos de disposición. Muchas veces, en el día de mañana, cuando ya estén trabajando, abogadas y abogadas dedicadas al ejercicio profesional, es probable que en algún minuto les toque a alguno de ustedes administrar. Administrar bienes ajenos. Suelen los abogados ejercer a través del mandato y el mandato que le dan es un mandato de administración. Me voy de viaje y te dejo mis bienes para que los administres, o tengo una casa, yo ya no me puedo hacer cargo, sobre todo las personas mayores a veces lo hacen, así que por favor hazte cargo y administra. O a veces algunos abogados o abogadas son nombradas, por ejemplo, como administradores de sociedades, ¿no? Entonces tienen que funcionar allí y administran la sociedad. Bueno, el punto es que siempre a nosotros nos queda la duda. ¿Qué facultades tengo y hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Podré vender? ¿Podré pagar? ¿Podré usar dinero? ¿Podré arrendar? ¿Podré prestar gratuitamente los bienes? Para evitar esa duda es que entonces, por ejemplo, en las reglas del mandato hay específicamente normas destinadas a dar a entender qué es lo que comprende la administración en los contratos de mandato. Pero siempre hay un grado de debate con esta facultad de acá, porque esta facultad es compleja. Piensen ustedes que el acto administrativo, el acto de administración, no vamos a hablar del acto administrativo para no confundirnos con los que están en el área del derecho administrativo. El acto jurídico de administración es aquel que tiene por objeto conservar, mantener o incrementar el patrimonio administrado. En tanto que el acto jurídico de disposición es aquel que tiene por objeto transferir el dominio de los bienes a un tercero o constituir sobre ellos un derecho real. Por tanto, aquí hay una especie como de normalidad hacia la ganancia. Yo mantengo, conservo o incremento. Pero acá hago salir bienes del patrimonio que puedo tener a mi cargo. Entonces, por esa circunstancia es que a veces el límite se torna difuso. ¿Cuándo a través de una facultad de administración puedo yo, por ejemplo, disponer de bienes? Suelo poner este ejemplo. Si le tocara administrar, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, así que te voy a dar la administración de mi negocio. Y resulta que mi negocio es una carnicería. ¿Y qué hace usted? No vende ni un solo gramo de carne porque, recuerdo al mandato de administración, no tiene facultad de disposición. Deberá entenderse en ese caso que si mi mandato de administración de la carnicería no dijese que tengo disposición, ¿será entonces que no puedo enajenar la carne? Parecería un contrasentido, ¿cierto? Entonces, esa dificultad en la comprensión del límite es lo que lleva a los autores a tratar de buscar una separación entre el acto jurídico de administración y el acto jurídico de disposición. Aquí, si uno analiza el artículo 2131 y 2132, allá en el contrato de mandato, que hay que saber, porque obviamente es un contrato que se relaciona mucho con nuestro ejercicio profesional. Pero ahí en el 2131
dice que el mandatario tiene que ceñirse, pero rigurosamente, a los términos del mandato. ¿Qué significa eso? Que tienes que ejercer tus actos sin ir a ninguna facultad que yo no te haya dado, dice el mandante. Y acto seguido, para explicitar esto, señala que en el 2132, que se entiende que ordinariamente el mandato le otorga facultades al mandatario para precisamente, por ejemplo, hacer pagos, hacer reparaciones, perseguir deudas, en fin, cosas que son habituales en una administración. Pero cierra el artículo señalando que para toda lo demás, para toda otra acción, necesitará de poder especial. Por esa razón es que en la práctica, cuando se dan mandatos de administración, se incluyen específicamente la facultad de disposición. ¿eh? Y esa disposición implica de disponer, de enajenar, de vender, ceder o transferir bienes muebles o inmuebles. Y es bueno que el mandato así lo tenga, pero también eso tiene una implicancia ética. Desde el instante en que a uno le dan la administración y le dan la facultad de disposición, quiere decir que se hace mayormente responsable. ¿Por qué? Porque está hablando que tiene la facultad para desprenderse del patrimonio. Por eso muchas veces ha sido discutido en juicio si el mandatario en verdad tenía facultad de disposición. ¿Ah? ¿Por qué vendió esos inmuebles? ¿Por qué vendió esas casas? Entonces, pero es que yo lo podía hacer dentro de la administración, pero es que no estaba esa facultad. Y bueno, aquí imagínense el problema que reporta para quien adquiere el bien. Por eso mismo, cuando ustedes, por ejemplo, su cliente quiera comprar una propiedad y quien está vendiendo está actuando con mandato, uno, pero con lupa revisar el mandato, ver si tiene la facultad, si la facultad está vigente, si la persona efectivamente corresponde al mandatario. ¿eh? En el caso mío, por ejemplo, cuando por ejemplo, un cliente compra a una empresa, una inmobiliaria, una constructora, ¿qué hace uno? Pide de inmediato los poderes vigentes de quien va a concurrir en la escritura suscribiendo el contrato. ¿Ah? Señor, usted se dice representante legal de la constructora Casa Limitada. Pero resulta que yo tengo acá una certificación del archivo judicial que dice que su poder fue revocado hace 5 años atrás, pues señor. Así que usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Ah? ¿Ven? Entonces eso forma parte del estudio del título. Se imagina que viene ese representante legal que ya no tiene representación, firma el contrato, su cliente paga, entrega el dinero y después no obtiene nada. ¿A quién van a llamar? Al profesional. Le van a decir, oye, José Luis, tú me dijiste que firmara, yo firmé, pagué toda la plata y de aquí todavía no tengo la casa. Drama. ¿Ven? Por eso es tan importante saber distinguir un acto de administración de uno de disposición y tener claro que en el momento en que se conceda la facultad de disposición hay una responsabilidad importante al momento de ejecutar. ¿Mm? Bueno, eso era lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Con esto ya vamos dando por terminado el estudio de las clasificaciones de los actos jurídicos. Ustedes tienen allí el pequeño apunte o esas hojitas que corresponden a Avelino León, que se refiere bastante de manera tan sintética a la clasificación de los actos jurídicos, leerlas, reflexionando, revisando los artículos, cosa que tengan una buena base en ese contenido. Ya la próxima semana nos vamos a encontrar iniciando el estudio de la estructura del acto jurídico. Ahí vamos a ver los elementos, aquello de que se conforma un acto jurídico y qué pasa cuando esos elementos faltan. Bien, ya pues, estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados, nos estaríamos viendo la próxima semana. No olviden de seguir estudiando, educarse mucho. Y por eso esa frase es muy valiosa. Edúquese lo más que pueda. Ya hemos ido comprobando, y lo dijimos el primer día, que la educación en línea tiene muchos riesgos,
muchas desventajas frente a la clase presencial, de manera que dependemos de nuestra organización y autodisciplina. Bien, bueno, será hasta la próxima. Que estén muy, muy bien. Chao, chao.